Charles Chaplin había ganado una inmensa popularidad en toda América, de modo que surgieron infinidad de imitadores que recorrían los circos, recorrían los teatros, ganándose la vida emulando a este genio del humor del cine mudo. Y hubo tantos imitadores para ese entonces que se invente un concurso nacional en los Estados Unidos en el que se premiaba al que mejor realizara la imitación. La historia de Chaplin funciona como una poderosa metáfora contemporánea. En la era de las redes sociales, las apariencias y la autoedición, todos estamos tentados a construir un yo alternativo, una versión más atractiva, más exitosa, más espiritual o más feliz de lo que realmente somos. Y ese yo mejorado se convierte poco a poco en nuestro avatar. Gebel explica que los avatares hoy no solo habitan videojuegos o mundos virtuales. Los usamos en nuestras relaciones, en el trabajo, en la iglesia. Creamos versiones públicas de nosotros mismos que no necesariamente coinciden con nuestra verdad interior. Y lo más peligroso es que llega un punto donde olvidamos quiénes éramos antes de crearlo. Y en uno de los viajes que Chaplin hizo a San Francisco, le llegó la noticia de uno de estos concursos y decidió participar. Se anotó, sin decir que era el verdadero. Increíblemente no pasó de la primera ronda, fue rechazado por los jueces de inmediato. Chaplin quedó atrapado en su propio personaje. La gente no lo aceptaba si no caminaba como su imagen. Lo mismo nos pasa a nosotros, dice Dante. Fue sorprendente. La noticia recorrió el mundo. Nunca supieron que tenían al real, al verdadero. Lo que sucedió tiene una razón. El verdadero Chaplin fue a ser de él mismo. Entonces se movía de manera normal, como lo hacía cada vez que rodaba sus películas. Pero los imitadores se movían mucho más rápido tratando de imitar la cámara rápida del cine. Y eso causaba mucho más gracia. Chaplin estaba acostumbrado a moverse normal. La cámara luego lo aceleraba. Aquí se plantea una pregunta crucial. ¿Qué pasa cuando el personaje que proyectamos se convierte en nuestra cárcel? Cuando dejamos de ser nosotros mismos, dejamos también de ser accesibles para Dios y para los demás. Porque lo que mostramos al mundo ya no es real, y por tanto, no puede ser sanado, ni bendecido, ni amado en su plenitud. Los imitadores iban acelerados, entonces parecían más reales que el verdadero. Entonces, de alguna manera, Chaplin fue el primero en estar atrapado en su propio avatar, o sea, que la gente se había adueñado de su imagen y no admitían que Chaplin caminara de manera real. ¿Qué es un avatar en la vida real? Un avatar, según el lenguaje digital, es una representación gráfica o simbólica de uno mismo. Es una cara con la que nos identificamos, pero que no es nosotros. En la vida cotidiana, esos avatares pueden tomar muchas formas. El avatar digital es una representación de una persona para identificarse en videojuegos, en aplicaciones. Uno, si no quiere poner la foto, se hace un avatar mucho más joven, mucho más delgado, y lo pone ahí. Esos avatares o avatar generalmente representan el aspecto físico de la persona. Son parecidas, uno los puede hacer, pero siempre es una super versión ultra, hiper, macro, extra, archi mejorada de lo real. Cuando uno ve el avatar se enamora, cuando ve la persona real dice, ¡Satanás! ¿Qué pasó? El profesional exitoso que en casa se siente fracasado. La madre perfecta que se siente agotada y culpable. El líder espiritual que duda, pero nunca lo dice. El joven que sonríe en Instagram, pero llora en la oscuridad. Dante no condena el deseo de crecer o mejorar. Lo que pone en juicio es el acto de sustituir nuestra identidad real por una versión artificial con tal de complacer las expectativas de otros. Y volviendo a la historia, Chaplin, si quería ser aceptado por sus propios admiradores, debía caminar y debía lucir como ellos esperaban que caminara y que luciera. Si no, no lo iban a aceptar. Estaba atrapado por la imagen que él mismo había proyectado.
Eso no solo es agotador, sino destructivo a nivel espiritual. Adoptar una personalidad falsa o exagerada puede ofrecer beneficios a corto plazo, aceptación, admiración, pertenencia, pero desgasta emocionalmente. La ansiedad de sostener una imagen, el miedo a ser descubiertos y la falta de autenticidad pueden llevar al vacío interior y a una profunda soledad. Como dice Goebbels, aparentar ser alguien que no somos es un trabajo duro, y vivir para consumo público cansa. Lo más grave, señala, es cuando nosotros mismos empezamos a creernos nuestro propio avatar. En ese punto, el autoengaño nos aísla incluso de Dios, porque Dios no puede bendecir lo que no es real. No puede tocar un personaje. Solo puede sanar al ser humano auténtico, con sus luces y sombras. Y el mismo síndrome le ha sucedido a varios actores famosos. El público nunca pudo ver a Christopher Reeve en otra película o en otra saga que no fuera Superman. Él mismo decía, antes de tener su accidente, que estaba atrapado en ese personaje. Nos cuesta ver al británico Rowan Atkinson, que es un gran actor dramático, lejos de su entrañable Mr. Bean. Uno lo ve inmediatamente y no lo toma en serio, aunque esté hablando en serio. Mucho menos somos capaces de ver a Stallone sin identificarlo de manera inmediata con Rocky o con Rambo, o no podemos ver a Michael Fox sin que nos lleve a la memoria a Marty McFly, o a Linda Blair, que quedó varada en la endemoniada del Exorcista. No pudo hacer ningún otro papel, porque quien la veía en los castings decía, eres la endemoniada del Exorcista. A Robert Downey Jr., que nos cuesta verlo fuera del papel de Tony Stark, a Johnny Depp, que siempre lo vemos y nos parece siempre que está desgreñado, desalineado, sucio, porque vemos a él, al Capitán Sparrow. A Schwarzenegger nos cuesta verlo como otra persona que no sea Terminator, aun cuando era gobernador de California, le decían el Gobernator. Dante conecta esta idea con Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero, ¿qué significa tener un corazón limpio? No se refiere a perfección moral, sino a coherencia interna. Cuando lo que decimos, mostramos y creemos, coincide con lo que somos por dentro. El corazón limpio es un corazón sin filtros, sin máscaras, sin adornos. Es el corazón que no necesita fingir para ser amado. Es el corazón que se presenta ante Dios, con heridas abiertas, con dudas, con errores, pero también con una disposición sincera a ser transformado. Y aquí está el punto central del mensaje. Dios no bendice escenografías, no unge el cartón pintado. Él bendice lo genuino. Dante Gebel nos deja una exhortación poderosa. Deja de fingir, deja de actuar, deja que tu verdadero yo salga a la luz. No es el aplauso del público lo que debe validar tu identidad. No es el reconocimiento externo lo que define tu valor. No es el personaje lo que Dios quiere tocar, sino la persona detrás del personaje. Y aunque mostrarte tal como eres puede dar miedo, también es lo que te libera. Porque solo cuando abandonas el avatar, empiezas a vivir desde la verdad. Y es allí, en esa verdad, donde Dios se encuentra contigo. Y esta gente ha perdido contratos millonarios, porque los agentes de casting están conscientes que el público no quiere ni puede separarlos de los personajes que los lanzaron a la fama. Por esa razón, los grandes actores suelen rechazar los papeles de superhéroes, porque podrían quedar, en la mayoría de los casos, anclados a ese personaje. Y ese podría ser el último papel de sus carreras, porque después nadie los quiere ver en otro papel. Lo vemos como Superman, como Batman, etc. Y cuando yo meditaba en estas historias... Dante Gebel desarrolla ahora el impacto emocional y espiritual de vivir atrapados en un avatar. Aborda cómo el deseo de ser admirados ha suplantado al deseo de ser amados. Una característica típica del narcisismo, dice. En un mundo obsesionado con las apariencias, las redes sociales nos invitan constantemente a crear versiones editadas de nuestras vidas. La familia feliz, el viaje perfecto, el matrimonio ejemplar, aunque detrás de cámara todo sea otra historia. Dante hace una denuncia clara. Este control de la imagen se ha infiltrado también en la vida espiritual.
Adoptamos un personaje religioso, una versión idealizada de nosotros mismos, y la mostramos al mundo con la esperanza de ser validados, aunque esa imagen esté totalmente desconectada de la realidad. En la iglesia, en casa, en las redes, vivimos una espiritualidad Instagram, llena de filtros, pero vacía de verdad. Esta parte del mensaje es especialmente relevante porque denuncia una de las mayores trampas de la vida moderna: la necesidad constante de mostrar éxito, perfección y felicidad, incluso espiritual, para sentir que valemos algo. Dante lo dice de forma directa: nadie va a amarte en redes sociales. Para amar, alguien tiene que conocerte. Este es un golpe certero a nuestra cultura contemporánea, donde el testimonio se ha vuelto más estético que auténtico. Fingimos felicidad, paz, victoria, fe inquebrantable, pero solo porque nos aterra que se note que estamos rotos. El problema no es tener luchas, el problema es simular que no las tenemos. Y aquí Dante toca un punto teológico fundamental. La espiritualidad fingida no es solo una debilidad, es un pecado. La Biblia lo llama falso testimonio. No solo es un delito legal en un tribunal, espiritualmente, dar un testimonio falso sobre quiénes somos, sobre nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida interior, puede llevarnos a la muerte espiritual. Porque dejamos de buscar ayuda, dejamos de orar como necesitamos, dejamos de pedir, dejamos de confesar. Dante utiliza una analogía brillante. Es como entrar a un hospital enfermo y simular que estás sano para que el médico no te atienda. ¿Qué sentido tiene ir a Dios si vamos fingiendo que todo está bien? Jesús no vino a sanar a los que se creen sanos, sino a los enfermos. La sanidad, espiritual, emocional y relacional, solo llega cuando reconocemos que la necesitamos. Lo que Dante plantea no es solo una crítica al fingimiento religioso, sino un llamado urgente a la honestidad interior. Si seguimos actuando como si todo estuviera bien, por temor, orgullo o presión social, no solo engañamos a los demás, nos desconectamos de la única fuente que puede ayudarnos: Dios. En contraste con el joven que se encontró con Dante para presumir de su avatar personal, el pastor cuenta un encuentro profundamente humano con Juan Carlos Ortiz, fundador de River Church. En un momento de vulnerabilidad, Dante decide confesar sus debilidades, celos, inseguridades y miserias personales. Esperaba rechazo, pero recibió todo lo contrario: más amor, más admiración, más conexión. Ese instante, dice, lo marcó para siempre. La misma verdad que yo creía que me iba a alejar, me convirtió en un lazo que nos unió más que nunca. Esto revela una verdad espiritual esencial. Cuando somos reales, abrimos la puerta al amor verdadero. El amor no se da en la admiración, sino en la autenticidad. Quien te ama por lo que aparentas, no te ama a ti. Solo quien te ve en tu dolor y decide quedarse, es alguien que ama de verdad. Deja de editar tu fe. No necesitas filtrar tu dolor para ser aceptado por Dios. Reconoce tus zonas oscuras. Todos las tenemos. Y solo se sanan cuando las mostramos a la luz. Confiesa a alguien maduro. Una conversación honesta puede ser más sanadora que años de fingimiento religioso. Rompe el ciclo del avatar. Baja la guardia. Sé tú. Dios no puede bendecir al personaje que finges ser. ¿Vas a seguir vendiendo un personaje o vas a presentarte ante Dios como realmente eres? Este segmento del mensaje de Dante es una llamada al arrepentimiento emocional y espiritual. No en el sentido de sentirte culpable, sino en el sentido más profundo y bíblico del arrepentimiento. Volver a tu verdad, volver a ti mismo, y desde ahí, volver a Dios. La gracia de Dios no se activa cuando somos perfectos, sino cuando somos sinceros. Fingir espiritualidad te puede mantener con buena imagen ante los demás, pero te mantendrá lejos de la presencia de Dios. Como dice Dante, Dios no bendice escenografías, solo bendice corazones sinceros. Nosotros mismos, en algún momento de la vida, y esto no tiene que ver con que estemos necesariamente ligados a Hollywood, pero en algún momento de la vida
dejamos de ser quienes somos para ser ese avatar que todo el mundo quiere que seamos. Y quedamos atrapados en un personaje, quedamos atrapados en un falso yo, en una mentira. Pero eso no sería lo peor. Lo peor es que nos convertimos luego en ese personaje que mostramos. Que del Sermón del Monte, Jesús tuvo mucho para decir, entre otras cosas, entre la diferencia comparando lo superficial de afuera con lo auténtico de adentro. Dijo que en realidad lo que le importa a Dios, recalcó algo que ya sabíamos, pero él lo recalcó de una manera muy explícita. Él dijo que a Dios le importa lo que hay adentro, que allí es donde pasan las cosas de verdad, lo que pasa en nuestro interior. Y en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Limpio corazón. A mí siempre me sorprendió eso y se predicó como que uno tenía que acercarse a la perfección lo más posible. A mí me costaba tener mucho limpio el corazón cuando era más joven. Pero cuando el Señor habla de un corazón limpio es cuando, entre otras cosas, ya no nos preocupa la fachada exterior. Cuando ya no buscamos convencer a la gente que somos alguien diferente a lo que somos en verdad internamente. Corazón limpio, para mí la definición más exacta es cuando lo de adentro, del corazón, y lo de afuera coincide. Dante Gebel comienza esta sección afirmando una verdad impactante. No puedo ser amado por completo, si no soy conocido por completo. Y aunque todos anhelamos amor, muchos estamos dispuestos a vender solo una versión parcial de nosotros mismos, creyendo que si los demás supieran la verdad, nos rechazarían. Esta lógica nos encierra en la soledad emocional. Ocultamos nuestras partes más oscuras, y con ello, también bloqueamos el acceso al amor verdadero. Con esto, Dante introduce la importancia de la confesión y la autenticidad. Cita Santiago 5:16. Confesaos unos a otros vuestros pecados, y orad unos por otros, para que seáis sanados. No como una práctica católica, ni ritualista, sino como un principio espiritual poderoso y olvidado en muchas iglesias modernas. Pregunta de manera directa: ¿cuándo fue la última vez que paramos la adoración y nos confesamos unos a otros? Luego, retoma el tema de la hipocresía religiosa, denunciada por Jesús contra los fariseos. Habla de cómo muchos líderes espirituales hacían todo para ser vistos por los hombres, desde la forma de vestir hasta la manera de orar. El mensaje es claro. Cuando el corazón no está alineado con la imagen externa, la religión se convierte en un espectáculo sin sustancia. Esta sección es profundamente confrontadora, porque desnuda el temor más común en todos nosotros: el miedo a ser rechazados si mostramos quiénes realmente somos. Por eso creamos una versión aceptable de nosotros mismos. Una imagen editada, una espiritualidad maquillada, un corazón censurado. Pero Dante va más allá del diagnóstico y propone el antídoto: la confesión. No como una liturgia fría, sino como un acto de liberación emocional y espiritual. Solo cuando soy conocido por completo, puedo ser amado de forma completa. Si la gente solo ama tu mejor versión, no te ama a ti. Ama al personaje que construiste. Y lo más poderoso es que Dios no quiere tu personaje, quiere tu verdad. Porque solo puede sanar lo que se reconoce, restaurar lo que se expone, redimir lo que se entrega. Ser conocido por completo es el don más sanador que un ser humano le puede dar a otro. El texto de Santiago 5:16 no es simbólico ni metafórico, es literal. Confesaos, para que seáis sanados. Pero hemos institucionalizado la adoración, hemos profesionalizado la fe, y hemos olvidado que el reino de Dios se mueve en la vulnerabilidad compartida. La confesión no es debilidad, es el primer paso hacia la libertad. Pero aquí Dante aclara algo muy sabio. No se trata de contarle tu alma al primero que pase. Hay que buscar personas maduras, de confianza, que no juzguen ni traicionen, sino que oren contigo, te acompañen y te recuerden quién eres en Dios. Y eso, en comunidad, puede cambiar una vida. Porque lo que el enemigo quiere que escondas es justo lo que Dios quiere sanar. Dante no se queda en la psicología emocional. Va directo al punto bíblico. Jesús denunció a los fariseos no por tener errores, sino por vivir de apariencias. Usaban ropa llamativa, oraban en público, daban limosnas teatralizadas,
Ayunaban mostrando la cara de sufrimiento. Todo para que otros los vieran. Y aquí hace una conexión con la actualidad. Muchos miden la espiritualidad por lo visible. Si llevas Biblia, si usas ciertos versículos, si aparentas santidad. Pero olvidan que la verdadera espiritualidad no está en lo que se muestra, sino en lo que se vive. No es más importante llevar la Biblia bajo el brazo que vivirla en el corazón. Dante recuerda que muchos se saben versículos de memoria, pero son un infierno en su casa. Entonces, ¿de qué sirve saber la palabra si no la encarnas? ¿De qué sirve aparentar pureza si el corazón está lleno de orgullo, juicio o mentira? Atrévete a ser conocido. No puedes recibir amor auténtico si siempre ocultas quién eres. Confiesa. Encuentra un espacio seguro con personas espiritualmente maduras para abrir tu alma. No esperes a explotar emocionalmente. Rechaza la religiosidad de fachada. Dios no te ama por tus gestos externos, sino por tu sinceridad interna. Elige a quién agradar. No se puede vivir agradando a todos y a Dios al mismo tiempo. La doble vida espiritual siempre termina desgastándote. Vive la palabra. Más que memorizar versículos o aparentar santidad, busca encarnar lo que crees con autenticidad. Si buscas aplausos humanos, eso será toda tu recompensa. Si eliges la verdad, el quebranto, la confesión, estás abriendo el camino para que Dios se revele de forma íntima y real en tu vida. Jesús fue claro. El reino de Dios no es un espectáculo. No se construye con oraciones públicas ni con fotos cristianas en Instagram. ¿Qué quiere decir puro? Los fariseos la definían como nosotros definimos la pureza actualmente, las cosas visibles. Los fariseos pensaban que la pureza tenía que ver con las reglas que debían cumplirse. Y Jesús le dijo que se preocupaban demasiado por limpiar lo de afuera del vaso, mientras que el interior estaba sucio. Esa fue la hipérbole o la metáfora que usó. Nunca él parece, aunque no perdió los estribos de manera etimológica, pero cuando lo vemos a Dios iracundo, al Señor, a Dios hecho hombre, al Señor iracundo, enfadado, es ante la hipocresía. Hipócritas. Él no llamó nunca adúltera, borracho, cobrador de impuestos, argentino. Nunca dijo eso, nunca. Dante sigue desmontando las estructuras externas de religiosidad, esta vez enfocándose en cómo los fariseos cuidaban más la imagen pública de su fe que su corazón privado. Cuenta cómo estos líderes religiosos usaban filacterias, cajitas con versículos, en la frente y los brazos, que originalmente debían ser símbolo del amor por la palabra de Dios. Pero en vez de eso, se convirtieron en una especie de trofeo espiritual para mostrar cuán santos eran. Cuanto más grande la filacteria, más piadosos se veían. También habla del uso de flecos azules en los mantos, símbolo ordenado por Dios en el Antiguo Testamento. Pero como pasa cuando se pierde el corazón de las cosas, los fariseos agrandaron los flecos para parecer más santos. La intención dejó de ser la obediencia interior y se convirtió en un concurso superficial de ¿quién se ve más espiritual? Con fuerza, Dante denuncia que este comportamiento no es cosa del pasado. Ocurre también hoy. Cuando la doctrina pesa más que la compasión, cuando cuidamos más el púlpito que a las personas, cuando excluimos a un familiar por llevar una botella de sidra en Navidad, hemos convertido el Evangelio en un museo. El altar no es un escenario, el templo eres tú. Este tramo del mensaje de Dante golpea con profundidad uno de los ídolos más peligrosos del mundo religioso: la sacralización de lo externo. Y lo hace con una verdad dolorosa pero necesaria. Es más fácil consagrar cosas, una mesa, un púlpito, una iglesia, que consagrar el corazón. ¿Cuánta verdad hay en esto? Cuidar el altar porque es santo puede sonar noble, pero si al hacerlo rechazo, humillo o excluyo a una persona, entonces he hecho del altar un ídolo y de la santidad una excusa. Dante relata la historia de una familia que no dejó entrar a un hermano inconverso con una botella de vino en Navidad, porque su mesa estaba consagrada. ¿El resultado? Pasó la Navidad solo. Este ejemplo no es menor. Revela cómo muchas veces la religión vacía se interpone entre nosotros y el amor. Y cuando eso ocurre, hemos perdido el corazón del Evangelio. Jesús nunca dijo, «Cuida la mesa». Dijo,
Ama a tu hermano. El altar no es una estructura de madera. El altar que Dios quiere consagrado es tu corazón. Jesús no solo criticó la religiosidad de imagen, también ofreció una alternativa revolucionaria. Dijo: cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre en secreto. Aquí el mensaje toma un giro hermoso y a la vez confrontador. ¿Por qué orar en secreto? Porque solo ahí, en ese lugar donde no hay audiencia, donde no hay aplausos, donde no hay maquillaje, aparece el verdadero tú. Sin adornos, sin fraseo bíblico, sin intención de impresionar. No está mal gritar en la plaza, dice Dante. Está mal gritar para que te vean. Orar públicamente no es el problema. Servir no es el problema. El problema es cuál es nuestra motivación. ¿Estamos haciéndolo por Dios o por la aprobación de la gente? Incluso va más allá. Muchos de nosotros ni siquiera somos auténticos en la oración privada. En lugar de hablar con el Padre como hijos, repetimos frases aprendidas, usamos fórmulas, nos escondemos detrás de un lenguaje religioso, incluso estando solos. Esto revela que el avatar espiritual también lo llevamos a la intimidad. Y eso es trágico, porque la oración debería ser el espacio donde nos desarmamos por completo, donde decimos: aquí estoy, roto, cansado, sucio, con dudas, con miedo, pero tuyo. El problema no es no tener Biblia, es no vivirla. Dante también critica con fuerza una costumbre farisaica moderna: medir la espiritualidad por la presencia visible de una Biblia. Algunos dicen: en River no veo que la gente lleve Biblia, como si eso fuera señal de madurez espiritual. Pero él revierte el argumento con fuerza. Es más importante vivir la Biblia que usarla de desodorante. La palabra de Dios no es un talismán. No te protege por tenerla bajo el brazo, sino por hacerla carne en tus decisiones, en tu trato con los demás, en tu humildad para confesar, en tu sensibilidad para amar. Muchos se saben versículos, pero son un infierno en casa. Otros no citan pasajes, pero aman como Jesús. Cuida tu motivación. No ores, sirvas o hables para impresionar. Hazlo como si solo Dios estuviera mirando. Vive en lo secreto. No hay cristianismo real sin intimidad con Dios. Tu vida de oración revela tu vida de verdad. El altar está en el corazón. No idolatres objetos ni costumbres. Dios quiere tu interior, no tu escenografía. Sé auténtico también cuando estás solo. No recites oraciones aprendidas. Habla como hijo a padre. No imites. No actúes. Sé. La santidad no es exhibición. Es compasión. Es verdad. Es coherencia entre lo que crees y lo que haces. Jesús concluyó esa enseñanza con una promesa. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando mostramos fortalezas, en lugar de decir, no, estoy débil, estamos fingiendo un personaje. No podemos retocar, iluminar y ponerle filtros a quienes realmente somos en nuestro interior. Porque tarde o temprano eso sale a la luz, quienes somos. Y cuando nos convertimos en ese ser que debemos ser, somos liberados del ser que aparentamos ser. Aparentar ser alguien que no somos es un trabajo duro. Y tener que proyectar una imagen todo el tiempo agota, drena. Entonces cuando uno se cree que es ese espiritual que muestra, entonces no busca a Dios de corazón. Si seguimos actuando como si todo estuviese bien, Dios no puede bendecirnos, porque las cosas no están bien. Pero bendice a los que lo adoran en verdad, con sinceridad. Y cuando Jesús habla de un corazón limpio, un corazón puro, no habla del corazón, impoluto, perfecto, que no se equivoca nunca. Caramba, que hemos hablado de eso durante semanas. Sino del que es sincero. Del que dice, acá va mi corazón, es esto lo que tengo, el que es auténtico. Él no busca la espiritualidad fingida. La espiritualidad fingida es lo peor. Tiene más posibilidad un ateo que alguien que está fingiendo una espiritualidad. Porque el ateo está a una oración de un toque de Dios, a un toque del Señor. El que finge la espiritualidad es como los fariseos. Dice, no tenemos pecado, estoy bien, el Señor ya me tocó, y a lo mejor no te tocó. Tenías que haber pedido que te toque o que te bendiga. Yo hace poco leí una camiseta que decía, ojalá mi vida fuera tan genial como la que muestro en Instagram. Dante Gebel hace una crítica divertida y brutalmente honesta a las oraciones religiosas actuadas. Señala cómo algunas personas, incluso sin micrófono, oran como si estuvieran en un acto oficial o frente a un funcionario del gobierno.
Padre sempiterno, Dios de las luces, dice parodiando con humor: «Decreto, libero, caigo en tu presencia». Y entonces, con una carcajada, declara: «Eso es un tango». Con esto desenmascara una verdad alarmante. Incluso cuando estamos solos con Dios, seguimos actuando. Hablamos en un idioma que no usamos en la vida diaria. Repetimos fórmulas aprendidas. Intentamos sonar espirituales, como si Dios necesitara una performance para escucharnos. Y luego lanza el golpe certero. ¿Para qué fingir si Él ya nos conoce por dentro? Tiene rayos X que van directo al corazón. Dios no te quiere perfecto, te quiere sincero. Yo no puedo ser amado por completo a menos que sea conocido por completo. Ser conocido por completo es el don más sanador que un ser humano le puede dar a otro. Eso es lo que realmente uno puede brindarle a otro. ¿Repito? Y el Señor sigue predicando en la montaña y apunta su mensaje directo a los fariseos y por siempre a su hipocresía, que lo repugnaba, y dijo: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará recompensa. Este es probablemente el mensaje central de todo el sermón. La espiritualidad auténtica nace cuando dejamos de actuar. La oración no es un casting, no es una escena de teatro, no es un show. Es una conversación real entre un padre y su hijo, donde lo único que se espera es la verdad emocional y espiritual. Dante lo expresa con sabiduría y ternura. Si estás enojado, estás enojado. Decíselo. Si no soportas a alguien, decíselo. Dios ya lo sabe. Y ahí está la clave. Cuando lo que decimos con la boca coincide con lo que sentimos en el corazón, Dios puede trabajar. No porque seamos correctos, sino porque somos reales. Esa coherencia entre lo interior y lo exterior es lo que Dios anhela. No una oración bien dicha, sino una oración honesta. Dante refuerza que el uso del avatar espiritual, ese personaje que mostramos para parecer mejores de lo que somos, nos impide tener una relación verdadera con Jesús. Porque mientras actuamos, no estamos presentes. Solo una relación construida sobre la autenticidad puede crecer. Entonces, en lugar de cuidar y amar a la gente, a veces cuidamos cosas. Cuidamos los de afuera, el altar santo, el lugar consagrado. No, ¿por qué es más fácil consagrar cosas, madera, mesas, altares, púlpito, que consagrar el corazón? Es más fácil decir: yo tengo un altar sagrado, el templo es sagrado, pero el templo es este. Aquí vive el Señor y ese es el corazón puro que el Señor está buscando. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Cuando oren, no sean como los hipócritas. Está hablando Jesús. Entonces uno se pone a fingir y es una pérdida de tiempo. ¿Y hablar con Dios qué es? Comunicarnos sin preocuparnos por ver cómo suena. Si uno está enojado, está enojado. Por eso está el libro de Lamentaciones del profeta Llorón. Si uno está enojado, está enojado. Si uno está iracundo, está iracundo. Porque por más que yo reprima el enojo para decirle a Dios: Señor, amo a mi hermana. No, Dios sabe que no. Prefiero que le diga: tengo ganas de apretarle el cogote. Necesito que me ayudes. Y eso coincide lo exterior con lo que Dios ve, con lo interno. Ahí es cuando Dios puede trabajar, intervenir un corazón. Hace una analogía brillante con las citas de pareja. Al principio dice: todos mostramos nuestra mejor versión. Perfumados, atentos, simpáticos, encantadores. Nos reímos de chistes que no dan risa. Queremos seducir, no mostrarnos. Pero eso es agotador. Y muchas parejas incluso llegan a casarse sin haberse conocido realmente. Todo fue un modo avatar. Uno no puede pasar la vida entera fingiendo. El verdadero amor comienza cuando puedo relajarme, quitarme la máscara y decir: este soy yo, con mis virtudes y mis miserias. Así también es con Dios. Mientras te presentas con guiones preparados, con frases religiosas, con tu imagen cuidadosamente editada, no estás relacionándote con Él, sino con tu propia fantasía de quién crees que debes ser. A partir de la autenticidad un corazón puede cambiar, un corazón puede buscar la santidad. A partir del fingimiento no. ¿Cómo se ayuda a alguien que no quiere cambiar o que finge? ¿Cómo se manda a un ebrio a Alcohólicos Anónimos y le dice: necesitas ayuda? Yo no tomo. Yo no me tomo para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que soy un borracho. ¿Cómo lo ayudas? Los novios suelen actuar y fingir siempre durante las citas. Es algo que hacemos. Los novios, las novias siempre huelen bien, son simpáticos, pagan la cuenta las primeras veces.
muestran su versión avatar, porque quieren seducir al otro. Se ríen de cualquier cosa. Es que se ríe de qué estupidez, pero quieren ser simpático, simpática. Pero esa risa falsa la aprendí de mi mamá. Mi mamá se reía así, decía, hola, ¿cómo te...? Decía, ay, no puedo creer que vino la Sara, era la hermana. Porque ¿se acuerdan que antes en nuestros países las visitas no se anunciaban? Acá en Estados Unidos tenés que decir, voy a tal hora y me voy a tal hora. Allá en Argentina te caían pin, el timbre, salían los perros ladrando. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no te puedo creer, la Sara. Desgraciada, a esta hora no tenemos para comer. Ay, Dios, no atienda, viejo, no atienda, ya me asomé. Ay, ¿por qué te asomaste? Ahora hay que atenderla. Salía mi mamá. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Pensando en ti! Así. Pero Dios no quiere tu fantasía. Quiere a ti. Es mucho más fácil ser uno mismo que sostener una identidad falsa. No agota, no estresa, no exige. Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando personas verdaderas. Personas que no teman mostrarle su suciedad, su duda, su envidia, su desorden, su humanidad. Porque Dios ya lo sabe todo. Fingir ante Él es como cerrar los ojos en una sala con luz y pensar que nadie nos ve. Lo único que logramos es perder tiempo valioso en actuar, cuando podríamos estar sanando. Ora sin filtros. Habla como hablas. No adornes tus palabras. Dios no necesita poesía, necesita tu alma. Reconoce lo que sentís. Si estás enojado, decíselo a Dios. Si estás frustrado, llóralo. Si estás confundido, admitilo. Amar no es actuar. En tu relación con otros, y con Dios, la verdadera conexión empieza donde termina el personaje. Soltá el avatar. Deja de sostener esa imagen espiritual impecable. Dios solo bendice lo que es sincero. Busca una fe que respire. No vivas tu cristianismo como un teatro. Que tu espiritualidad sea real, cruda, hermosa y viva. Ven tal como eres. No decores tu lenguaje. No actúes conmigo, dice el Señor. Conmigo no finjas. Dios te está esperando sin condiciones, sin guiones, sin maquillaje. Quiere tratar con el tú real, no con el que armaste para agradar a otros, no con el que tenés en la iglesia, no con el que aparece en las redes, con el que llora en silencio, el que duda, el que tropieza. Y solo ahí, en ese encuentro desnudo, sincero y profundo, comienza el milagro de la transformación real. Porque Dios no transforma personajes, transforma personas. Con Dios uno puede bajar la guardia, porque no necesitamos esconder nuestros defectos, ya los conoce. Y la satisfacción es plena, profunda, porque es mucho más fácil ser uno mismo que sostener una falsa identidad. Es más fácil ser uno mismo, no agota. Porque con Dios es una relación, no un casting para quedar en una película, donde tengo que actuar y saberme las líneas. Es una relación. A ver, ¿a quién escuchamos cuando necesitamos ayuda? ¿De verdad que buscamos a la persona intelectual, a la religiosa, que sabemos que nos va a juzgar apenas le confesemos algo? ¿O buscamos a la persona que ya pasó por nuestro camino y que sobrevivió para contar la historia? Piensa en la última vez que te desmoronaste y lloraste delante de una amiga o de un amigo. Quizá en el momento te sentiste un poquito avergonzado, pero yo te aseguro que ese momento de vulnerabilidad que yo tuve con Ortiz, yo estoy convencido que eso cimentó tu amistad, más que cualquier otra experiencia. El arma más formidable de la retórica que yo jamás haya conocido, que a mí me sorprende lo poco que la usan algunos colegas, se usa muy poco, es el contar debilidades, el mostrarte como antihéroe. Dante retoma el concepto de avatar y lo lleva ahora al plano relacional y comunitario. Comienza explicando que cuando mostramos solo una parte de nosotros, la parte que consideramos aceptable o presentable, generamos una versión fragmentada de nuestra identidad. El exterior ya no coincide con el interior. Y cuando eso sucede, perdemos el corazón limpio del que habla Jesús. El resultado es que muchas personas, aun dentro de la Iglesia, viven desgastadas emocionalmente, agotadas de mantener una imagen, vampirizadas por tener que actuar en todo momento. Y en medio de eso, anhelamos algo profundo, ver personas reales. Lo auténtico, dice Dante, atrae. Por eso hasta en la política actual, muchas veces los jóvenes votan a candidatos auténticos, aunque no sean los más preparados, porque la autenticidad conecta. La conexión real nace del dolor compartido.
Aquí Dante profundiza en una verdad psicológica y espiritual clave. Nuestras conexiones más auténticas se establecen mediante debilidades compartidas. No buscamos consejo en el religioso que juzga, dice, sino en aquel que ya pasó por nuestro valle, que conoce la caída, el error, el pecado, y sobrevivió para contarlo. Este punto es vital para cualquier líder espiritual, consejero, pastor o simplemente creyente que desee influir en otros. La gente no necesita tu perfección, necesita tu historia real. La frase más poderosa no es deberías hacer, sino yo también. Y esto cambia todo. Las barreras emocionales, la desconfianza, la actitud defensiva, se derrumban cuando una persona puede mirar a otra y sentir, no estoy sola. Por eso los momentos de mayor conexión, ya sea con amigos, en una charla pastoral o incluso desde un escenario, no nacen de los logros compartidos, sino del quebrantamiento compartido. Dante lo explica con una anécdota. Ese momento con Juan Carlos Ortiz, donde se confesó sin filtros, terminó no en rechazo, sino en un vínculo más fuerte. Esa fue la piedra fundamental de una relación verdadera. Dante da un giro inesperado pero clave. Se abre sobre su propia estrategia de predicación. Dice que, consciente del prejuicio que muchos tienen contra los predicadores, entra a cada conferencia con una postura de antihéroe. No comienza con su currículum, ni con logros, ni con verdades absolutas. Empieza contando sus errores, debilidades, luchas. Empiezo diciendo lo mal padre que soy, lo mal hijo, las cosas que no cambié. ¿El resultado? La gente que llegó defensiva, escéptica o indiferente, como los maridos arrastrados por sus esposas a los eventos, de pronto bajan la guardia. La risa, dice, funciona como anestesia emocional, y el testimonio vulnerable abre las puertas del alma. Aquí hay una lección directa para todos los que queremos comunicar el mensaje de Dios. La vulnerabilidad no debilita tu autoridad, la humaniza y la amplifica, porque cuando la gente te ve como uno de ellos, puede escucharte, puede confiar, puede abrirse. Mucho con el prejuicio, este es un religioso. Ahora empieza a coachearme desde arriba, a ponerse en un pedestal y a decirme cómo tengo que vivir. Pero yo inmediatamente me pongo un antihéroe y empiezo a contar lo mal hijo que soy, lo mal padre, las cosas que hago mal, las cosas que todavía no cambié, e inmediatamente eso abre los corazones, desarma a los defensivos. Yo me di cuenta que el que venía con cara de bulldog después me mira con cariño, ablanda a los duros, gana la ternura de los indiferentes. Entonces las dos palabras que más necesitan escuchar las personas cuando están dolidas no es deberías hacer, sino yo también. El yo también desarma. Cuando alguien dice, yo estoy pasando esta crisis, ¿sabes lo que tendrías que hacer para salir de la crisis? Inmediatamente el otro levanta una barrera diciendo, qué fácil a este se le hace la vida. Pero cuando uno dice, yo también lo pasé, o lo estoy pasando. Sí, te entiendo, yo pasé por todo lo que estás pasando. Por la bronca, por el enojo, por el coraje, por la tentación, por la locura, por querer abandonar todo te entiendo. Su humanidad nos acerca a Dios. Eso es lo que cerró la brecha entre Dios y el hombre. Jesús, la autenticidad. Entonces, gente, nuestro problema no es el pecado. Todos están pecando. Mirá cómo sé. Nuestro problema no es el pecado, porque para eso hay redención. El problema es simular no tener pecado. Ese es el problema. Esa es la mayor lucha que yo tengo como líder. Que la gente ya no simule. Que no me haga creer que en vez de Uber bajó en un carro de fuego. Vives en la tierra. Ya a esta hora ya habrás pecado 3, 4, 10 veces. Ay, no. Sí, con pensamiento y por decir, ay, no. Jesús, el antihéroe divino. Y entonces Dante nos lleva a Jesús. El Hijo de Dios no vino como un superhéroe, no apareció con gloria ni poder, no nació en un palacio, vino como un bebé indefenso. Y no solo eso, pasó el 85% de su vida en el anonimato. 30 años sin escenario, sin milagros públicos, sin seguidores en masa. ¿Era necesario? Sí, porque quería mostrarnos que la divinidad también habita en la sencillez, que Dios no habita solo en lo espectacular, sino en lo cotidiano, en lo humano, en lo vulnerable. Jesús no vino a mostrar lo perfecto, vino a sentir lo roto, a conocer el llanto, la tentación, el abandono, la traición. Y eso es lo que lo hace un Salvador tan cercano. No es solo Dios,
es hermano, es hombre, es uno de nosotros. Mostrá tu historia, no tu máscara. No tengas miedo de decir yo también. La empatía sana más que 1000 consejos. Deja de proteger tu imagen. Si vivís para aparentar, nunca vas a experimentar la intimidad real ni con Dios ni con otros. Entendé que tu debilidad es tu puente. A través de ella, Dios puede conectar con otros y glorificarse. Seguí el ejemplo de Cristo. Él no vino a deslumbrar, vino a acompañar. No bajó con luces de escenario, sino con polvo de carpintería en las manos. Elegí relaciones profundas. Las amistades reales se construyen en el barro, no en las redes ni en la apariencia. El alma humana responde al alma auténtica, no a la perfección, no al dogma, no al juicio, a la humanidad compartida. Jesús no conquistó al mundo desde el cielo, sino desde el suelo, caminando entre nosotros, llorando con nosotros, tocando nuestra lepra, escuchando nuestro silencio. Y tú, como líder, creyente, ser humano, no estás llamado a impresionar. Estás llamado a amar desde tu humanidad. Esa es tu autoridad real. Y ese es el mensaje que cambia Coraz. Por eso, este debiera ser el lugar donde podemos ser lo que somos, no el lugar donde simulamos ser espirituales. Porque cuando adoptamos poses de perfección, creamos la religión. Eso es la religión. Sánchez, Pedro Sánchez. Menos mal que no peco como aquel. Tu abuela, porque no te descubrieron. ¿Esto va a salir al aire? Sí. Está saliendo. De hecho, es el cansancio de venir de Ecuador y predicar. Las relaciones se profundizan cuando la gente es real, cuando es sincera acerca del pecado que todos tenemos en común. Y si hay un predicador que dice que ya no peca, es un timador. Porque al decir que no peca ya es un soberbio y está pecando. Entonces el Espíritu Santo solo fluye en la transparencia. Cuando logramos entrar a la zona de la sinceridad y dejamos de fingir, recién ahí podemos ser llenos del Espíritu. Lo demás es chiripiorca fingida. Dante comienza esta parte retomando el ejemplo de Jesucristo, el Dios hecho hombre que eligió vivir nuestras debilidades. Jesús no vino como superhéroe, sino como bebé. No comenzó su ministerio hasta los 30 años, y antes de eso vivió en el anonimato, la sencillez, la humanidad. Citando Hebreos, Dante recuerda: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros. Este Jesús no nos predica desde una nube. Se arrodilla a nuestro lado. No observa nuestras fallas desde lejos. Las conoce por experiencia. Esto nos abre una verdad transformadora. Nuestro problema no es el pecado. El verdadero problema es fingir que no pecamos. Aquí, Dante lanza una crítica frontal, pero absolutamente necesaria, a la cultura de superficialidad que muchas iglesias han adoptado. Se ha creado un entorno donde solo se aceptan los testimonios controlados, donde el pecado solo se menciona si quedó atrás, donde las debilidades deben sonar santas y los errores entendibles. Nos gustan los testimonios de gente que pecaba en la vieja vida, siempre y cuando ahora parezca un santo. Así, sin darnos cuenta, convertimos la iglesia en un escenario de máscaras, donde nadie puede abrir su corazón, donde no se habla de adicciones reales, de crisis matrimoniales, de enfermedades mentales, de depresión, ni de fe tambaleante. Lo que debería ser un hospital del alma se convierte en una pasarela de espiritualidad impostada. Y cuando eso sucede, el mundo lo nota. Los que más necesitan esperanza no se acercan porque sienten que no encajan. Por enésima vez, lo aclaro siempre, para que no haya conflictos de intereses, que autenticidad no conlleva la obligación de estar ventilando nuestra vida. No es lo que estoy tratando de decir. De manera que la discreción y la privacidad es vital en River. Lo que se cuenta en consejería, muere en consejería. Lo que le dices a un pastor, muere en ese pastor. Y si el pastor habla, se muere el pastor. ¿Qué pone con accidente? Somos humanos. Entonces la iglesia perfecta no existe. ¿Por qué? Porque ahí adentro estamos nosotros. Y si había una iglesia perfecta, la fregaste al llegar. Se terminó. Entonces, a mi humilde entender,
Si tienes que decir en redes lo que deberías decir dentro de tu habitación, esa es una bomba de tiempo que te va a estallar en cualquier momento. ¿Cómo podrían entrar a un lugar donde todos parecen tener la vida resuelta, la fe perfecta y la sonrisa lista? Dante responde con una visión alternativa. La iglesia debería ser el lugar donde la gente admite que ha caído y encuentra soldados que lo ayudan a levantarse. Una de las ideas más potentes de este cierre es que lo que más atrae a la gente al Evangelio no es tu perfección, sino tu sinceridad. Y es justamente aquello que tratamos de ocultar. Los errores, los fracasos, las caídas, lo que más conecta a las personas con el mensaje de Jesús. Dante cita 2 Corintios 12:9, donde Pablo dice: «Gustosamente haré alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Este pasaje no es simbólico ni retórico, es una estrategia de vida. Pablo entendió que el poder de Dios se manifiesta mejor en espacios donde hay sinceridad, no espectáculo. Pero hoy, lamentablemente, estamos rodeados de líderes y creyentes que postean poder, victoria, bendición, pero nunca vulnerabilidad. ¿Cuántos líderes cristianos conoces que hacen alarde de sus debilidades?, pregunta Dante. «Por eso me pegan tanto», dice, «porque yo soy el único que hace alarde de lo que los demás ocultan». Y lo mismo aplica para cualquier cristiano. Subimos versículos, frases motivadoras, promesas bíblicas, pero nunca escribimos cosas como: «Hoy me siento vacío. ¿Podrían orar por mí?». Agotador fingir y sostener un avatar. Y con el correr de los años, yo me he dado cuenta que he tratado de fingir menos. Muchas veces caigo en eso de actuar, algo que es mentira. No soy de los que esconden el vaso de vino en la mesa para sacarse una foto de Instagram o Facebook con la excusa de no ser tropiezo a los débiles, porque eso se llama doble moral. Si yo no puedo hacerlo en público, tampoco debería hacerlo en privado. Y yo digo siempre, si tu decepción y tu tropiezo depende si yo me tomo o no un vaso de vino Malbec, necesitas conseguirte una vida propia urgente, mijo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que mostrar debilidad es señal de derrota espiritual. Pero en realidad es el inicio de la victoria. Porque cuando nos sinceramos, Dios puede entrar. Deja de simular. Dios no espera que seas perfecto, pero sí que seas honesto. La gracia fluye hacia los corazones sinceros, no hacia los personajes. Transforma tu debilidad en puente. Tu dolor es lenguaje universal. Cuando lo compartís, otros pueden encontrar esperanza. Pedí ayuda sin vergüenza. No es más espiritual quien nunca cae, sino quien pide auxilio cuando cae. Hacé de tu iglesia un refugio, no un teatro. Sé parte de una cultura donde se escucha sin juzgar, se ora sin acusar y se levanta al caído sin aplausos. Entendé que Jesús ya pasó por todo. No estás solo. No estás loco. No estás roto más allá de reparación. El mismo Dios que lloró, sangró y fue tentado, es el que te acompaña. Yo he decidido vivir con la verdad. Estoy muy grande ya para sostener y mantener un avatar. Y creo que algunos de ustedes también. No digan amén, pero están grandes algunos. Entonces mi lema es nada que proteger, nada que perder. Digo, ¡qué tristeza! Ya no eres el Dante de los comienzos. Perdiste la brújula. ¡Qué tristeza! Nunca conociste al Dante de los comienzos. Ni siquiera sabes si alguna vez tuve una brújula. Consumiste mi avatar. Y además nunca dije que fuera humilde. Tú sacaste esa conclusión. Yo no soy humilde, soy argentino, no puedo ser humilde. No me importa si en un par de días alguien publica, Dante contestó, confesó su falta de humildad. En serio. Me importa un cacahuate, 2 cominos, 3 pepinos, 4 rábanos. En serio. La iglesia que Jesús soñó. Dante termina afirmando con fuerza que la autenticidad no es una opción, es una urgencia. Porque sin autenticidad no hay comunión, no hay sanidad, no hay transformación, solo hay religión. Y la religión, como estructura vacía, repele, pero la verdad atrae. Jesús no vino a fundar una iglesia de los impecables, sino un refugio para los que ya no podían más. Y tú, como creyente, como líder, como persona herida por la vida, tenés 2 caminos: seguir interpretando tu papel, o dejar que Dios te transforme desde lo real. Cometemos la torpeza de fingir. No podemos seguir el ritmo a esa mentira. Tan solo hay que decir la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quién no quiere vivir en libertad? La verdad nos hará libres. Pensé que eras diferente. ¿Tu problema? ¿Quién te mandó a pensar diferente? Pensé que eras humilde y allá tú yo nunca me puse humilde.
Entonces, esto provoca una reacción en cadena, genera una comunidad auténtica, sincera. En un mundo lleno de falsedad, de fingimiento, de superficialidad, es maravilloso encontrar gente decepcionada. Quizá llevas mucho tiempo actuando, fingiendo que todo está bien, que sos fuerte, que tenés fe, que no duele, que sos ese yo que todos esperan ver. Pero hoy, Dios no está buscando a ese personaje, está buscando a vos. La verdad es que no podemos seguir viviendo atrapados en una versión editada de nosotros mismos. No fuimos creados para fingir perfección, sino para caminar en verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, ni bonita, ni digna de Instagram. Pero es en la verdad donde Dios habita. Jesús no vino a buscar actores, ni superhéroes, ni campeones. Vino a buscar hombres y mujeres reales, con heridas, con dudas, con historias rotas, que se animen a decir: «Este soy yo». Porque solo cuando bajamos la guardia, Dios puede levantar lo que somos de verdad. Dios no bendice escenografías, no unge máscaras, no transforma avatares. Él toca, sana y restaura a personas reales. Así que si estás cansado, si te pesa mantener esa imagen perfecta, si tu corazón ya no aguanta más, deja de actuar. No hay nada más liberador que ser uno mismo frente a Dios. Este es tu momento para romper el personaje, para respirar profundo, para decir: «Señor, estoy roto, pero soy real, y si aún me querés así, aquí estoy». ¿Y sabes qué? Él te quiere así, justo así, tal como sos. Este es el comienzo de una relación real. No una religión, no un show, sino un encuentro verdadero entre un padre y su hijo. Gente decepcionante. Y ese es el milagro que lo cambia gente todo. Que diga: ora por mí, me va mal, no quise diezmar y ahora no estoy cosechando, y porque soy devoto de la Virgen del Codo y cerré mi corazón, ¿por qué no oramos para que Dios me perdone? Yo quiero gente así. Yo me voy hasta el fin del mundo con un equipo así alrededor. Es decir, no importa lo que diga la gente, solo nos va a importar el público de uno, nos va a importar lo que diga el Señor. Y Él nos va a decir: bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.